Acababa de salir de la sala de entrevistas con el corazón encogido por la rabia. Mis tacones resonaban con fuerza sobre el reluciente suelo de mármol del vestíbulo de la Torre Imperio, la sede del Grupo Imperio. En medio de mi furia, y con la mente nublada, me metí en el primer ascensor que abrió sus puertas sin siquiera mirar el ostentoso panel dorado que indicaba su destino. En la espaciosa cabina impregnada de un cálido aroma a sándalo ya había 2 hombres. Pero en ese momento mi indignación había cegado por completo mi capacidad de observación. Me llevé el móvil a la oreja y con la voz quebrada por la frustración empecé a soltar mi rabia en el altavoz como si quisiera deshacerme de todo el peso que sentía. Abuelo, me recomendaste venir a trabajar aquí diciendo que era un gran ambiente, pero te digo la verdad, esto está lleno de parásitos, no le hace justicia en absoluto a la reputación de un conglomerado de miles de millones de euros del que tanto te enorgulleces. Seguro que el presidente de esta empresa es un viejo chocho y calvo que ya no rige bien para permitir que sus subordinados campen a sus anchas de esta manera. Justo al terminar mi airada diatriba, apagué la pantalla del teléfono soltando un largo suspiro para intentar recuperar la calma. De repente, el silencio en la cabina del ascensor se volvió casi aterrador, solo interrumpido por el levísimo zumbido del motor funcionando con suavidad. En medio de esa atmósfera opresiva, sentí una mano que se posaba suavemente en mi hombro desde atrás, una voz grave y pausada, pero cargada de una autoridad invisible, resonó en mis oídos. Señorita, mire bien, y dígame si soy viejo y calvo como se imagina. Me quedé petrificada, mi cuerpo se congeló como si una corriente helada recorriera mi espalda. La cabina del ascensor, que ahora parecía encogerse, se volvió claustrofóbica, asfixiante. Pero, queridos lectores, todo en esta vida tiene una razón de ser. ¿Por qué una joven se encontró en una situación tan embarazosa en su primer día de búsqueda de empleo? Antes de continuar con ese instante, les pido a quienes leen que se tomen una pausa, se sirvan un vaso de agua y nos permitan retroceder el tiempo hasta el principio de todo. Mi nombre es Sofía Vargas y acabo de cumplir 25 años. Tras graduarme en análisis financiero en el extranjero, decidí regresar a España. Llevaba una vida tranquila junto a mi abuelo Javier. Desde pequeña le había oído contar muchas historias sobre los duros años que pasó junto a su mejor amigo, levantando un imperio empresarial de la nada. Ese amigo falleció, y ahora su nieto Alejandro Montenegro ha heredado ese colosal patrimonio. Pero mi abuelo siempre fue un hombre humilde. Tras retirarse del mundo de los negocios, ha vivido discretamente, sin querer que sus descendientes usaran su nombre para obtener privilegios. Solo me dijo: si quieres demostrar lo que vales, presenta tu candidatura en el Grupo Imperio. Tienes que caminar por tus propios pies, Sofía. Siguiendo su consejo, oculté mi parentesco, preparé el currículum más sencillo posible, destacando únicamente mi expediente académico y mis proyectos de investigación, y lo envié a Recursos Humanos. Pensé que en un grupo tan grande, el proceso de selección sería extremadamente profesional, pero la realidad fue todo lo contrario. Esa mañana me levanté temprano y elegí un elegante traje de chaqueta. Al entrar en la oficina de Recursos Humanos, en la planta 12 Milla, primera impresión fue de una frialdad glacial. La persona que me entrevistó era Rebeca Fuentes, la directora del departamento. Desde el primer vistazo sentí una energía hostil por su parte. Rebeca rondaba los 30 años, vestía de forma extremadamente llamativa. Su rostro, retocado por la cirugía estética, era afilado, pero sus ojos siempre estaban entrecerrados con una expresión de escrutinio y envidia. Cuando entré en la sala, Rebeca ni siquiera miró el dossier que puse sobre la mesa. Se limitó a examinarme de la cabeza a los pies. Sofía Vargas, ¿verdad?, dijo Rebeca con un tono agudo y condescendiente. Tu currículum es impresionante. Pero en Imperio no necesitamos simples floreros. ¿Te has vestido así para trabajar o para un desfile de moda? Me quedé un poco sorprendida, pero mantuve la compostura y sonreí. Señora Fuentes, esta es la vestimenta profesional mínima para mostrar respeto al comité de selección. Confío en que mi capacidad para analizar datos es lo que el grupo realmente busca. Rebeca esbozó una sonrisa despectiva mientras sus dedos, con las uñas pintadas de un rojo intenso, tamborileaban sobre el escritorio. Capacidad.
Aquí hay cientos de licenciados y doctores haciendo cola para presentar su solicitud. ¿Qué puede analizar una niñata como tú? O quizás piensas usar esa cara bonita para tomar atajos y seducir a los altos cargos. Esa ofensiva directa hizo que me hirviera la sangre. La miré directamente a los ojos y reconocí la envidia manifiesta en su rostro. Resultaba que los rumores sobre la directora de RRHH del grupo con su envidia patológica y su odio hacia cualquiera más guapa que ella eran ciertos. Temía que las jóvenes con una apariencia destacada pudieran acaparar la atención de los directivos, especialmente del joven y soltero presidente con el que ella anhelaba casarse. Señora Rebeca, dije con voz firme, he venido a buscar trabajo usando mi inteligencia, no para escuchar insinuaciones infundadas y de mal gusto. Si una directora de recursos humanos solo es capaz de evaluar a los candidatos por su apariencia y su envidia personal, creo que este entorno laboral tiene un problema serio. Tras decir esto, me levanté de un salto, recuperé mi dossier y me di la vuelta para marcharme. Detrás de mí la voz de Rebeca gritó llena de ira, «¿Tú cómo te atreves a tener esa actitud, mal educada? A ver qué empresa se atreve a contratarte». Caminé por el pasillo con el pecho agitado por la indignación. Esa fue la razón por la que mientras caminaba, llamé a mi abuelo para desahogarme, y me equivoqué de ascensor entrando en el reservado para la alta dirección. Eso fue todo lo que había sucedido. Volviendo a la estrecha cabina del ascensor, el tiempo parecía haberse detenido. Mis palabras impulsivas, «esto está lleno de parásitos», no le hace justicia en absoluto a la reputación de un conglomerado de miles de millones. Seguro que el presidente de esta empresa es un viejo chocho y calvo que ya no rige bien para permitir que sus subordinados campen a sus anchas, aún resonaban en el aire, haciéndome sentir que la cara me ardía. Lentamente giré la cabeza. El hombre que tenía delante no era viejo ni mucho menos calvo. Al contrario, poseía una apariencia increíblemente atractiva y resuelta, con unos ojos negros y profundos que parecían contener una tormenta, pero que en ese momento se curvaban ligeramente con un deje de ironía. Su traje hecho a medida realzaba sus anchos y firmes hombros. A su lado su asistente Marcos intentaba contener la risa apretando los labios y mirando al suelo con los hombros temblando visiblemente. Tragué saliva con dificultad, aferrando con fuerza el asa de mi bolso. Mi orgullo no me permitió mostrarme nerviosa. Respiré hondo, levanté la cabeza e intenté que mi voz no temblara. Yo me disculpo por mis palabras precipitadas, sin conocer al presidente, pero lo que he dicho sobre el Departamento de Recursos Humanos de este grupo es completamente cierto. Si el presidente desea escucharlo, esa es la opinión de una candidata que acaba de ser insultada en una entrevista de trabajo. Alejandro Montenegro no respondió de inmediato, enarcó una ceja y dio un pequeño paso hacia adelante. La distancia entre nosotros se acortó, permitiéndome percibir con más claridad el suave aroma a sándalo que emanaba de él. Me miró fijamente a la cara y luego desvió brevemente la vista hacia el dossier que yo abrazaba contra mi pecho. Sofía Vargas leyó en voz baja el nombre en la etiqueta. «Sí, soy Sofía Vargas», respondí. Mi mirada firme no eludió la suya. Justo en ese momento sonó un pitido, y las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja. Alejandro dio un paso atrás, metió las manos en los bolsillos de su pantalón, asintió levemente y dijo con un tono grave y uniforme, sin traslucir emoción alguna: «Tomo nota de su sinceridad». Dicho esto, salió. El sonido de sus zapatos de piel resonando en el mármol se fue alejando. El asistente Marcos le siguió a toda prisa, no sin antes lanzarme una mirada de compasión. Me quedé sola en el ascensor con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. Las frías puertas de metal se cerraron lentamente, reflejando la imagen de una joven con una expresión aún atónita. ¿Pero qué demonios acababa de hacer? En mi primer día buscando trabajo, antes de poder demostrar mi valía, ya me las había arreglado para ofender al máximo responsable del grupo. Suspiré profundamente, salí al gran vestíbulo y me mezclé con la multitud en la calle. Quizás mi oportunidad en Imperio se había cerrado de la manera más absurda posible. Al llegar a casa, el sol de la tarde ya se alargaba sobre el pequeño y familiar callejón. Me dejé caer agotada en el sofá de caoba descolorido, masajeándome las sienes.
Javier, mi abuelo, estaba vertiendo lentamente agua hirviendo en una tetera de arcilla. Al ver mi aspecto abatido, no preguntó nada de inmediato. Simplemente llenó una pequeña taza con un té claro y la deslizó hacia mí sobre la mesa. Bebe, te sentará bien. ¿Qué pasa, nieta? La entrevista de hoy ha ido mal. Tomé la taza, el calor reconfortó mis manos disipando parte de la frialdad que arrastraba del rascacielos. Poco a poco le conté todo, desde la actitud arrogante de la directora de RRHH, llamada Rebeca, hasta el incidente del ascensor VIP, y mi metedura de pata monumental insultando al presidente en su propia cara. Pensé que me regañaría por ser impulsiva y dejar en mal lugar a la familia. Pero no, mi abuelo simplemente se echó a reír a carcajadas. Tomó un sorbo de té, y las arrugas en las comisuras de sus ojos se acentuaron con una expresión afable. No te preocupes, ese presidente, ese chico, no es de mente estrecha. A veces, rodeado de un bosque de aduladores, una crítica directa es lo que más necesita escuchar. Negué con la cabeza pensando que solo intentaba consolarme. Me dije a mí misma que al día siguiente enviaría mi currículum a otros sitios. Imperio probablemente no era mi lugar. Sin embargo, la vida siempre tiene giros que no podemos prever. Sobre las 6 de la tarde, el teléfono que estaba en el alféizar de la ventana vibró con insistencia, acompañado del sonido de una notificación de correo electrónico. Lo cogí y vi en la pantalla un email con el asunto en mayúsculas y en rojo: oferta de empleo. Grupo Imperio. Mi corazón dio un vuelco. El correo había sido enviado directamente desde la cuenta personal de la directora de Recursos Humanos, Rebeca. El contenido era increíblemente breve: estimada señorita Vargas, por orden directa de la presidencia del Grupo Imperio, ha decidido contratarla. El puesto asignado es asistente especial del presidente. Se requiere su presencia en la planta 36 de la Torre Imperio mañana a las 8:00 en punto para formalizar su incorporación. Me quedé paralizada leyendo una y otra vez las palabras asistente especial. El puesto al que yo había optado era el de analista. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono volvió a sonar. Era una llamada de un número interno del grupo. Dígame, respondí vacilante. Desde el otro lado de la línea llegó la voz de Rebeca. Era el mismo tono arrogante, pero esta vez teñido de resentimiento. Señorita Vargas, soy Rebeca, la directora de Recursos Humanos. Su voz siseaba entre dientes. ¿Ha recibido el correo? Acabo de recibirlo. Pero ¿hay algún error? Yo solicité. No hay ningún error, me interrumpió Rebeca. Su respiración agitada se transmitía por el teléfono. Realmente tienes agallas. No sé qué truco has usado para que el propio presidente ordene colocarte en esa posición. Pero te lo advierto, el asiento en la planta de arriba no es fácil de ocupar. Mañana a las 8:00 en punto, preséntate en mi despacho para firmar el contrato. Dicho esto, colgó bruscamente. Dejé el teléfono mirando el patio de baldosas teñido por la luz del atardecer. Asistente especial. ¿Qué estaba tramando Alejandro Montenegro? Esa noche apenas pude dormir. Dejando a un lado todas las dudas que me asaltaban, decidí enfrentarme a la situación. No había hecho nada malo como para tener que huir. A la mañana siguiente entré en el vestíbulo de Imperio con una actitud completamente diferente. Fui directamente al mostrador de recepción y presenté el correo de aceptación. La recepcionista, al leer las palabras asistente del presidente, me miró con sorpresa y se apresuró a pasar una tarjeta de acceso que me abrió paso al ascensor VIP. La planta 36 estaba completamente aislada del bullicio de los pisos inferiores. El suelo estaba cubierto por una alfombra de lana gris que absorbía cualquier sonido. El silencio era tal que podía oír propia respiración. Cuadros abstractos al óleo colgaban a lo largo del pasillo, acentuando un aire de poder. El asistente Marcos ya me esperaba junto a una puerta de cristal blindado. Al verme asintió y sonrió, una rara muestra de amabilidad en este lugar de intrigas. Bienvenida, señorita Vargas. Enhorabuena por unirse a Imperio. El presidente la espera dentro. Empujó suavemente una imponente puerta de madera, maciza, finamente tallada. Respiré hondo y entré. El despacho de Alejandro Montenegro era tan grande como un apartamento de lujo, con 3 paredes de cristal del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad.
En el centro, detrás de un escritorio de nogal de una sola pieza, estaba el hombre que me había humillado el día anterior. Hoy no llevaba chaqueta. Las mangas de su camisa azul oscuro estaban arremangadas por encima de los codos, revelando unos antebrazos firmes. Alejandro estaba, inclinado sobre un dossier con el ceño ligeramente fruncido, irradiando una intensa concentración. Al oír mis pasos, levantó lentamente la cabeza. Su mirada afilada me recorrió de arriba a abajo, sin rastro de burla ni de la arrogancia de un superior, solo una profunda e música indescifrable seriedad. «El presidente me ha llamado», dije primero, rompiendo el silencio. Alejandro cerró el dossier y lo dejó caer sobre la mesa. Se reclinó, en su silla de cuero, entrelazando las manos sobre el pecho. Su voz era monótona, carente de emoción. «Señorita, Vargas ayer dijo que su capacidad para el análisis de datos era lo que Imperio necesitaba, y también dijo que nuestro sistema de recursos humanos tenía problemas». Apreté los labios y asentí. «Así es, y asumo la responsabilidad por cada una de mis palabras». «Bien». Alejandro esbozó una sonrisa casi imperceptible que duró un instante. Extendió el brazo, sacó de un cajón una caja de cartón de tamaño mediano y la dejó con un golpe seco sobre la madera. Un poco de polvo se levantó bajo la luz cálida. «Aquí están todos los recibos de ingresos y gastos, informes de materiales y flujos de caja del proyecto del complejo turístico del sur de los últimos 3 años. Este proyecto ha reportado pérdidas continuamente. El progreso está estancado, pero los informes que llegan a mi mesa siempre son impecables». Alejandro se levantó, rodeó el escritorio y se acercó a mí. Su alta figura bloqueó la luz de la ventana, proyectando una sombra imponente sobre mí. «No necesito una secretaria que sepa hacer café o gestionar mi agenda. Necesito un par de ojos que no estén contaminados por este sistema corrupto. Una mente lo suficientemente fría como para desentrañar estas cifras maquilladas. Usted será mi bisturí. Su misión es encontrar la hemorragia en este caos». Miré la caja llena de archivadores con papeles amarillentos, cifras y más cifras densas y apretadas. Resulta que no me estaba castigando. Me estaba poniendo a prueba, una prueba de vida o muerte. Estaba usando la perspectiva de una persona externa, alguien sin facciones ni conflictos de interés, para perforar el velo que ocultaba a los parásitos del grupo. La frialdad de Alejandro no era desprecio, sino una coraza. Estaba solo en su propio trono de poder. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos, sin parpadear, sin esquivar su mirada. Una ligera corriente eléctrica recorrió mi espalda, pero el fuego de la conquista dentro de mí se había encendido por completo. «¿De cuánto tiempo dispongo, presidente?», pregunté con voz firme. «1 semana», respondió Alejandro secamente, dándose la vuelta para regresar a su sitio. «Su escritorio está justo ahí fuera. Si después de 1 semana no ha encontrado nada anormal, entonces su título de máster en análisis financiero y toda su arrogancia de ayer no serán más que una fachada barata. Empiece». Abracé la pesada caja de cartón y salí. La puerta del despacho del presidente se cerró con una autoridad implacable. Dejé la caja en mi nuevo escritorio, observando la placa con mi nombre: Sofía Vargas, asistente especial, todavía con el olor a tinta fresca. Una guerra silenciosa acababa de empezar. No solo lucharía por mi orgullo, sino también para demostrarle a ese hombre arrogante lo afilado que podía ser este bisturí. Me puse a trabajar de inmediato. La enorme cantidad de trabajo contenida en esa vieja caja de cartón era como un nudo enmarañado que había estado abandonado durante mucho tiempo, esperando a que alguien lo deshiciera. 7 días. Ese era el escaso tiempo que Alejandro Montenegro me había dado para demostrar mi valía. Mi despacho estaba en el área exterior, separado del suyo por una pared de cristal transparente. Desde mi posición podía ver todo el vestíbulo de la planta 36 y también era el blanco de todas las miradas inquisitivas. La persona que más frecuentó esa planta durante mi primera semana no fue otra que la directora de Recursos Humanos, Rebeca Fuentes. El segundo día por la mañana, mientras estaba absorta en una montaña de facturas, el sonido de unos tacones resonando con fuerza en el suelo se hizo oír. Sin necesidad de levantar la cabeza, percibí su perfume penetrante. «Señorita Vargas», la voz de Rebeca era melódica
pero cargada de escrutinio. Así es como se viste para trabajar en el despacho del presidente, camisa blanca y pantalón de pinzas. Parece música, que esté haciendo prácticas o trabajando de cajera en un supermercado. En Imperio la imagen de la asistente es la imagen del presidente. No deje que los de fuera piensen que en nuestro grupo no tenemos gusto. Levanté lentamente la vista hacia la mujer que estaba de pie con los brazos cruzados. Hoy Rebeca llevaba un vestido ajustado de color burdeos con un escote pronunciado y un maquillaje impecable. Claramente estaba usando la excusa de venir a que le firmaran algo para marcar su territorio. Temía que la aparición de una joven justo al lado del hombre que ella deseaba arruinar a la partida que ella y Ricardo Montenegro habían planeado con tanto esmero. No me enfadé, simplemente sonreí y me ajusté la camisa. Gracias por su consejo, señora Rebeca, tomaré nota. Rebeca resopló, cogió el dossier de las manos del asistente Marcos y entró contoneándose en el despacho de Alejandro. A través del cristal vi cómo intentaba iniciar una conversación, pero Alejandro se limitó a asentir, firmar rápidamente y hacerle un gesto para que se fuera. Rebeca salió con cara de pocos amigos, lanzándome una mirada que casi quemaba. De acuerdo, si quería jugar al juego de las intrigas de oficina, yo le seguiría la corriente. Entendiendo la envidia de Rebeca, los días siguientes cambié de táctica. En lugar de ropa formal y rígida, opté por elegantes vestidos de seda que realzaban mi figura, sin ser llamativos ni reveladores, pero transmitiendo una elegancia sutil. El efecto fue inmediato. El miércoles por la mañana, cuando Rebeca salió del ascensor y me vio preparando café en la zona de office, su rostro se ensombreció al instante. Justo en ese momento, Alejandro abrió la puerta de su despacho. Al ver su objetivo, Rebeca esbozó una sonrisa dulce. «Presidente, si necesita algo, déjeme que se lo prepare yo. Estos subordinados no tienen ningún tacto». Me lanzó una mirada de desprecio. Yo con calma sonreí, tomé la taza de espresso humeante y me acerqué a Alejandro. En lugar de mantener una distancia respetuosa, me incliné deliberadamente hacia él, bajando el tono de voz hasta un punto tan dulce que hasta a mí me dio escalofríos. «Aquí tienes tu café. Hoy he usado granos de arábica de tueste natural. El amargor justo que te gusta. La próxima vez quédate en tu despacho y te lo llevaré yo misma». Enfaticé las palabras te y tú con suavidad. El aire a nuestro alrededor pareció congelarse. Rebeca se quedó boquiabierta, la ira contenida casi agrietaba la capa de maquillaje de su rostro. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de Alejandro. No pareció molesto en absoluto por mi coqueteo descarado. Al contrario, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sus ojos oscuros y profundos brillaron con un destello de diversión. Tomó la taza de café con calma, sus dedos rozaron deliberadamente el dorso de mi mano por un segundo y respondió: «Gracias. La próxima vez tráemelo directamente al despacho». Rebeca se quedó petrificada con los puños apretados y los nudillos blancos. Resoplando, de rabia dio media vuelta, con la excusa de una reunión urgente. Cuando la figura de Rebeca desapareció, borré mi sonrisa profesional, carraspeé y retrocedí a una distancia segura. «No está mal la actuación», dijo Alejandro, tomando un sorbo de café, su voz volviendo a su frialdad habitual. «También, gracias a la buena colaboración del presidente», respondí secamente antes de volver a mi escritorio. Alejandro parecía tomarse aquello como un juego, convirtiendo a Rebeca en el centro de la burla. Pero detrás de esa fachada de rivalidad superficial, mi verdadera batalla se libraba en las noches en vela en la oficina, cuando las luces de la ciudad se atenuaban y la planta 36 se sumía en el silencio. Me sumergía en un mar de facturas. 7 días para revisar 3 años de operaciones del Proyecto del Sur no era tarea fácil. Al principio los números parecían perfectos. Los informes de liquidación cuadraban al céntimo. A simple vista, era un proyecto impecable. Pero mi instinto me decía que algo se ocultaba en las profundidades. Dejé de mirar el flujo de caja general y empecé a desglosar las cifras desde el volumen de materiales. Busqué manualmente los precios de los materiales de construcción de hacía 3 años y los comparé con cada partida. Y entonces apareció la primera fisura. El problema estaba en los contratos de suministro de acero y cemento. Todo el material para la fase de
Cimentación fue suministrado por un único contratista Suministros del Sur. Las facturas de compra eran completamente válidas, pero cuando cotejé las especificaciones técnicas de los planos con el volumen real facturado, la discrepancia era evidente. El volumen de acero facturado era 1,5 veces superior al consumo estándar. El cemento, la arena y la grava también estaban inflados bajo el pretexto de pérdidas. La diferencia de decenas de millones de euros había ido a parar directamente a la cuenta de Suministros del Sur. Usando mi red de contactos, investigué la empresa. No era una gran compañía. Su licencia se había expedido solo 2 meses antes del inicio del proyecto. Su sede era una casa ruinosa en un callejón de las afueras sin ninguna nave industrial. Era una empresa fantasma de manual creada para inflar contratos y desviar fondos legalizando el desfalco como beneficio. La única persona con autoridad suficiente para adjudicar un contrato clave a una empresa sin capacidad no era otro que el vicepresidente Ricardo Montenegro, el respetable tío de Alejandro. El viernes por la noche cerré el último informe. Me estiré sintiendo la espalda dolorida, pero con la mente extrañamente despejada. Había encontrado el bisturí que Alejandro me había pedido. A la mañana siguiente, con un fino dossier en la mano, llamé a la puerta del despacho del presidente. Alejandro estaba de pie mirando la ciudad a través del cristal envuelta en la niebla matutina. Al oír mis pasos se giró. Me acerqué y dejé el informe resumido sobre su escritorio. 7 días. Y esta es mi respuesta. Lo miré directamente a los ojos con firmeza. El proyecto del Sur no tiene pérdidas por causas objetivas. Es un embudo con el fondo agujereado desde el principio. Y la persona que sostiene taladro, señor presidente, se sienta en el despacho del vicepresidente. Alejandro tomó el informe y empezó a hojearlo. Su mirada recorrió las cifras que yo había marcado en rojo, deteniéndose en el nombre Suministros del Sur, rodeado con un círculo grueso. No mostró sorpresa, solo un leve asentimiento. Cerró el informe, se desabrochó el primer humín botón de la camisa y exhaló un largo suspiro. Bien hecho, dijo. Su voz era grave y baja. Pero encontrar la hemorragia es solo el principio. ¿Te atreves a venir conmigo a cortar este tentáculo, asistente Vargas? Sonreí una sonrisa sin pizca de actuación. El juego ahora sí acababa de empezar de verdad. Los días siguientes la atmósfera en la planta 36 era tranquila en apariencia, pero yo sabía que un viejo zorro como Ricardo Montenegro no se quedaría de brazos cruzados después de que yo hubiera puesto el foco en el proyecto del Sur. El jueves, sobre las 4 de la tarde, nubes oscuras se arremolinaron en el cielo, anunciando una gran tormenta sobre la ciudad. Estaba organizando la agenda del presidente cuando el sonido de unos tacones resonó en el suelo. Apareció Rebeca con cara de urgencia, llevando una gruesa pila de documentos. Dejó el fajo de papeles sobre mi mesa. Su voz era imperiosa. Señorita Vargas, revise esto rápido y déselo al presidente para que lo firme antes de las 5. Son los contratos preliminares para el nuevo centro comercial. El vicepresidente Ricardo Montenegro insiste en que el socio está esperando para cerrar el precio. Cualquier retraso nos costará millones. Miré los documentos y sonreí con calma. Lo revisaré a fondo antes de ponerlo en la mesa del presidente. Rebeca se encogió de hombros, me dedicó una humifa media sonrisa y se retiró rápidamente. Su marcha apresurada hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza. Abrí los documentos. Los primeros 4 eran de socios habituales, con cláusulas estándar. Pero al llegar al quinto, mi mano se detuvo. Era un contrato de suministro del sistema de climatización con un nombre completamente desconocido, Comercial del Viento. El valor del contrato rozaba justo el límite que requería la aprobación directa del presidente. La trampa mortal estaba en la cláusula de penalización. Normalmente no superaba el 8%. Sin embargo, este contrato tenía una vinculación cruzada muy sutil. Si Imperio se retrasaba más de 15 días en el pago del segundo plazo comercial del viento, tenía derecho a rescindir unilateralmente el pago o contrato. Además, Imperio debería compensarles por el coste de los equipos, equivalente al 60% del valor total. Junto a esto, un anexo ambiguo sobre la entrega del solar, un tema en el que yo sabía que Imperio tenía problemas legales pendientes. Hice un cálculo mental. Era una trampa perfecta.
Ricardo sabía que el solar no se entregaría a tiempo. Imperio se vería obligado a retrasar el pago, activando la cláusula de penalización. Una suma astronómica de dinero fluiría hacia Comercial del Viento. Si todo salía a la luz, la firma de Alejandro en el documento sería la prueba irrefutable de su mala gestión y la culpa por haber pasado por alto. Esa cláusula recaería sin duda sobre su asistente yo. En lugar de entrar en su despacho con meras suposiciones, decidí que necesitaba pruebas contundentes. La dirección de Comercial del Viento estaba en un polígono industrial en la periferia, a unos 20 kilómetros de la sede. Metí el contrato en mi bolso, cogí un paraguas y me dirigí al ascensor. Fuera el cielo había empezado a descargar. Las pesadas gotas de lluvia golpeaban el cristal del taxi. Apoyé la frente en la ventanilla. Una mezcla de nerviosismo, tensión e indignación se apoderó de mí. Cerca de las 6 de la tarde el taxi se detuvo en un callejón embarrado. El conductor se giró apenado. La calle está fatal, no puedo entrar más. Esto está lleno de naves de chatarra. ¿A quién? Busca en este lugar perdido. No se preocupe. Iré andando, dije abriendo el paraguas al bajar. El viento soplaba con tanta fuerza que casi me lo arrancaba de las manos. La lluvia me azotaba la cara. Me remangué los pantalones y, apretando los dientes, avancé por los charcos de barro buscando el número. Tras 15 minutos de lucha, encontré la sede de Comercial del Viento. No era un edificio de oficinas ni una fábrica. Ante mí solo había una hilera de naves de chapa oxidadas y decrépitas. En la puerta metálica, cerrada a cal y canto, colgaba un cartel andrajoso. El nombre Comercial del Viento apenas se distinguía entre anuncios de compra de chatarra, otra empresa fantasma creada para desangrar a Imperio. La lluvia arreciaba y el viento frío se colaba por mi ropa haciéndome temblar. Saqué el teléfono y, protegiéndolo de la lluvia con la mano, tomé varias fotos del cartel y del entorno. Absorta en buscar el mejor ángulo para las pruebas, no me di cuenta de que unos pasos firmes se acercaban ahogando el sonido de la lluvia. Solo cuando sentí que el música frío en mi cabeza desaparecía, que las gotas ya no me golpeaban la cara y que una gran sombra me cubría por detrás, me di la vuelta de un salto. A menos de medio paso de mí, Alejandro Montenegro sostenía un gran paraguas negro cubriéndonos a ambos. Llevaba una camisa gris con los hombros empapados por haber inclinado el paraguas hacia mí. Bajo la tenue luz de una farola, su rostro se veía serio y profundo. Sus ojos tranquilos se clavaron en los míos. Presidente, balbuceé, guardando rápidamente el teléfono. ¿Qué hace aquí? Alejandro no respondió de inmediato. Cambió el paraguas de mano con calma y con la derecha se quitó la chaqueta y con total naturalidad la colocó sobre mis hombros temblorosos. Su calor y el familiar aroma a sándalo disiparon al instante el frío que me calaba los huesos. Marcos me informó de que saliste de la oficina muy tensa con un dossier en la mano justo antes de cerrar. La voz grave de Alejandro sonó de forma constante. No tengo la costumbre de quedarme de brazos cruzados en mi despacho mientras mis empleados se meten en la boca del lobo. Me quedé helada. Resulta que me había seguido en secreto todo el camino hasta este polígono abandonado. Me sacudí las gotas de agua del pelo y respiré hondo para recuperar la compostura. Acabo de descubrir una trampa de penalización en el contrato de Comercial del Viento. Esto es solo una tapadera. Necesitaba pruebas gráficas para demostrarle que Ricardo está desafiando su autoridad. Alejandro suspiró levemente. Miró de reojo la nave ruinosa y luego sus ojos se posaron lentamente en mis tacones manchados de barro. Su mirada ya no era fría, sino que se había suavizado considerablemente. «Sé de quién es Comercial del Viento», dijo lentamente. «Y también sabía la trampa que contenía el dossier que Rebeca te entregó. Lo sabía de antemano». Abrí los ojos atónita. Entonces, ¿por qué no se negó a firmar desde el principio? ¿Por qué dejó que ese contrato pasara por mis manos? Alejandro se inclinó ligeramente. La distancia entre nosotros se redujo tanto que pude sentir su aliento cálido, porque quería ver cómo la chica que se atrevió a insultarme en el ascensor lidiaría con esta trampa. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y su voz se volvió muy seria. Pensé que me lanzarías el dossier a la cara y me pedirías explicaciones, o que cederías a la presión del vicepresidente y me lo darías para firmar sin más.
Pero no esperaba que eligieras la opción más terca y absurda: venirte bajo la lluvia hasta este lugar olvidado para verificarlo tú misma y encontrar pruebas. Apreté los labios y, dejando a un lado la formalidad, le repliqué: no es absurdo, son mis principios. El análisis no se basa solo en el papel, hay que contrastarlo con la realidad. No permitiré que nadie use su firma para destruir un grupo que generaciones anteriores construyeron con sangre y lágrimas. Mi última frase salió un poco entrecortada. Alejandro pareció percibir la sinceridad, la frustración y la vulnerabilidad que se escondían tras mi fachada espinosa. Me miró en silencio durante un largo rato. El sonido de la lluvia a nuestro alrededor pareció desvanecerse. De repente, levantó la mano. Sus dedos largos y cálidos apartaron suavemente un mechón de pelo mojado que se me había pegado a la mejilla. Fue un gesto tan natural y tierno que mi corazón dio un vuelco. «Está bien», mi terca asistente dijo en voz baja, su tono grave calando hondo en mí. «Con estas pruebas es suficiente. Está lloviendo mucho. Sube al coche, te llevaré a casa. El resto de esta obra déjame dirigirla a mí». Caminamos juntos bajo el paraguas negro, dejando atrás la nave ruinosa. El barro se pegaba a nuestros pies, pero los firmes hombros del hombre a mi lado me protegían de toda tormenta. Caminando lentamente junto a Alejandro, de repente me di cuenta de que el sólido muro de defensa que había construido en mi corazón parecía tener una pequeña grieta, una grieta lo suficientemente grande como para dejar entrar una luz cálida que nunca pensé que encontraría en el despiadado mundo de los negocios. Música. La tormenta del viernes por la noche pareció haber limpiado la atmósfera cargada de la ciudad, dando paso a una mañana de lunes clara y fresca. Pero dentro de la gran sala de juntas de la planta 36, el ambiente era tan denso y tenso que se podía oír el crujido de los documentos. La reunión de dirección de inicio de semana contaba con la presencia de toda la cúpula directiva. Yo estaba sentada en una silla, detrás del asiento del presidente, con mi cuaderno abierto. Al otro lado de la mesa ovalada estaba el vicepresidente Ricardo Montenegro. A sus más de 50 años, seguía teniendo un aspecto distinguido, con sus ojos pequeños y una sonrisa socarrona siempre presente. Sentada ligeramente detrás de él estaba Rebeca, cuya mirada se cruzaba de vez en cuando con la mía con aire de suficiencia, esperando el desenlace de su obra. Después de los informes de los distintos departamentos, Ricardo acercó el micrófono hacia sí. «Señor presidente, estimados directivos», la voz de Ricardo sonó grave y cálida. «En cuanto al progreso del nuevo centro comercial, nos encontramos ante una oportunidad de oro para fijar el precio de los materiales. He negociado personalmente con nuestro socio comercial del Viento. Han acordado suministrarnos el sistema de climatización a un precio inmejorable. Sin embargo, el mercado es volátil. Nos exigen que firmemos el contrato preliminar esta misma mañana para mantener la oferta». Miró a Alejandro con una sonrisa afable. «En los negocios, el tiempo es oro. Propongo que el presidente apruebe este proyecto de inmediato para evitar complicaciones». Todas las miradas se centraron en Alejandro. Rebeca se irguió, esperando el momento en que esa poderosa firma cayera sobre el papel, lo que significaría que su trampa perfecta se había cerrado. Alejandro se reclinó en su silla con las manos entrelazadas, su rostro impasible. Su dedo índice tamborileaba rítmicamente sobre la cubierta de cuero del dossier. El sonido monótono del golpeteo tensaba los nervios de todos los presentes. «De repente el golpeteo cesó». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, su voz fría se dirigió hacia mí. «Asistente Vargas, usted fue quien revisó este dossier. Desde el punto de vista del riesgo, ¿tiene alguna opinión?» Un murmullo recorrió la sala. Que el presidente pidiera opinión a una asistente nueva en medio de una reunión de alto nivel era algo inaudito. Rebeca frunció el ceño, su mirada afilada me advertía que conociera mi lugar. Pero no me quedé callada. Me levanté, cogí mi tablet y me dirigí al atril de presentaciones. «Gracias, presidente», dije con voz firme. «Señor vicepresidente, he leído con mucha atención el contrato con Comercial del Viento. El precio de los materiales es muy competitivo, pero el riesgo reside en una cláusula que ha sido deliberadamente ocultada». Deslicé el dedo por la pantalla y el proyector mostró el artículo 8 del contrato.
La cláusula estipula, leí lentamente, que si Imperio se retrasa más de 15 días en el pago del segundo plazo comercial del viento, tiene derecho a rescindir unilateralmente el contrato. Además, Imperio deberá compensarles por el coste total de los equipos equivalente al 60% del valor del contrato. Ricardo palideció ligeramente, pero recuperó la calma y sonrió restándole importancia. Oh, vamos, señorita, asistente se preocupa demasiado. ¿Acaso a nuestro grupo le falta capital para retrasarse en un pago? No nos falta capital, es cierto, respondí de inmediato. Pero sí nos falta el solar. Cambié la diapositiva al anexo sobre el calendario de entrega del terreno. El plazo para entregar el solar a Comercial del Viento coincide con la fecha del segundo pago. Sin embargo, según los informes, este terreno todavía tiene problemas legales con 2 familias que no han sido reubicadas, un problema que seguramente no se resolverá el próximo mes. Esto significa que Comercial del Viento no tendrá el terreno para trabajar, e Imperio no tendrá base para realizar el segundo desembolso. Miré directamente a Ricardo. Si el presidente firma este contrato 15 días, después el 60% del valor del contrato, decenas de millones de euros, se evaporarán de las arcas de Imperio para compensar a Comercial del Viento por no haber entregado el solar a tiempo. La sala quedó en silencio. El rostro de Ricardo se volvió ceniciento, su mano que sostenía el bolígrafo temblaba ligeramente. Rebeca, viendo la situación desfavorable, dirigió su ataque hacia mí con voz chillona: señorita Vargas, no hable sin fundamento. Comercial del Viento es un socio de confianza de muchos años. Está excediendo sus competencias. La miré y esbocé una sonrisa irónica. Confianza de muchos años, señora Rebeca. Qué casualidad, yo también sentí curiosidad por la integridad de Comercial del Viento, así que el pasado viernes por la tarde fui a visitar su sede. Pulsé el botón para pasar a la última diapositiva. En la pantalla aparecieron una serie de fotos nítidas, un callejón embarrado, lleno de basura, una hilera de naves de chapa oxidadas y decrépitas, y un cartel andrajoso con el nombre Comercial del Viento perdido en medio de un polígono de chatarra. Señoras y señores, mi voz sonó gélida. Este es el socio de confianza que el departamento del vicepresidente se ha esforzado en evaluar. Una empresa fantasma sin capacidad de ejecución, sin almacenes, solo una tapadera esperando a que Imperio incumpla el contrato para tragarse una compensación de decenas de millones de euros. La sala estalló. Las preguntas y acusaciones del consejo resonaron por todas partes. La verdad expuesta de forma tan cruda dejó a Rebeca sin palabras, con el rostro pálido como la cera. Ricardo se desplomó en su silla con la frente perlada de sudor. Yo intentó salvar la situación. Yo di instrucciones al departamento de proyectos. No esperaba que mis subordinados fueran tan negligentes y se asociaran con una empresa fantasma. Pido al presidente que me dé tiempo para investigar. Ricardo intentó culpar a sus empleados, pero su explicación sonaba ridícula. Alejandro se levantó lentamente. Su alta figura emanaba una presión invisible. Su mirada afilada se posó en Ricardo. No es necesario investigar más, tío, Ricardo dijo con voz dura. Este contrato queda suspendido indefinidamente. Auditoría interna presentará de inmediato todos los expedientes de licitación. Cualquier persona involucrada en la inclusión de Comercial del Viento en la lista de proveedores queda suspendida de sus funciones a la espera de una investigación. La decisión firme de Alejandro fue como un hachazo que cortó el tentáculo que se aferraba a los fondos del grupo. La reunión terminó en silencio. Uno a uno los directivos salieron con la cabeza gacha. Ricardo se levantó tambaleándose y junto con Rebeca huyó de la sala. En un instante, la enorme sala de juntas quedó vacía solo conmigo y Alejandro. Solté un suspiro de alivio, toda la tensión y la presión se disiparon. Apoyé la mano en el respaldo de una silla sintiendo que me temblaban las rodillas. Alejandro se acercó desde el otro extremo de la mesa. Ya no había rastro del arrogante y frío ejecutivo. Su mirada ahora era suave, profunda y cálida. Asustada preguntó con voz grave, acercando una silla para sentarse a mi lado. Un poco, respondí, sinceramente. Pero la sensación de haberlos desenmascarado ha merecido la pena. Alejandro soltó una carcajada, una de esas raras sonrisas radiantes que iluminaban su rostro anguloso.
Sirvió una taza de té caliente de un termo y me la acercó. Bebe, te sentará bien. Lo has hecho muy bien, Sofía. Hoy te has convertido de verdad en mi bisturí más afilado. Tomé la taza, el vapor calentó mis manos. Al levantar la vista, me encontré con la mirada de Alejandro fija en mi hombro. Con total naturalidad extendió la mano. La distancia se acortó, su aliento cálido con el familiar aroma a sándalo rozó mi nariz. Sus dedos largos tocaron suavemente la tela de mi chaqueta y quitaron una pequeña hoja seca, probablemente caída de un árbol, cuando pasé por la entrada del edificio esa mañana. Ese pequeño gesto provocó una intensa vibración en mí. Mi corazón volvió a latir desbocado, igual que en el momento en que me puso su chaqueta sobre los hombros bajo la lluvia torrencial. La próxima vez que vengas a trabajar, no dejes que estas pequeñas cosas estropeen tu perfección, dijo en voz baja, un tono meloso, con un matiz de afecto que quizás ni él mismo notó. Bajé la cabeza, mis mejillas ardían. Solo pude apretar los labios y asentir levemente. En medio del despiadado mundo de los negocios, la distancia entre el frío presidente y la terca asistente se estaba desvaneciendo, dando paso a un sentimiento silencioso y tierno que comenzaba a florecer. La caída en desgracia de Ricardo en la sala de juntas fue como una piedra arrojada a un lago. La piedra se hundió, pero las oscuras ondas se expandieron llegando a cada rincón de Imperio. Sin embargo, Ricardo era un árbol viejo con raíces demasiado profundas. Se retiró, pero sus aliados seguían intactos, esperando en silencio la oportunidad de contraatacar. Entre ellos, la más astuta era Rebeca. Con una actuación de arrepentimiento llena de lágrimas, logró eludir toda responsabilidad culpando a la obediencia de órdenes. Alejandro, al parecer, no quiso llevar la purga hasta el final y le permitió conservar su puesto. En apariencia, Rebeca se volvió mucho más dócil, pero mi instinto me decía que una serpiente venenosa, cuando se enrosca, es música, cuando se prepara para lanzar su mordisco letal. Y mi intuición fue correcta. El ataque se produjo solo 3 días después, en la gala de agradecimiento música a los socios del grupo. El evento se celebró en el magnífico salón de baile de un hotel de 5 estrellas. La suave música de jazz se mezclaba con el aroma de los perfumes y las sonrisas calculadas de la sociedad. Como asistente especial acompañaba al presidente. Elegí un vestido de noche azul marino de diseño minimalista que se ajustaba a mi cuerpo. Alejandro esa noche vestía un esmoquín negro impecable, su aire distinguido atraía todas las miradas. Me mantuve a medio paso detrás de él con una sonrisa profesional. Todo transcurrió sin problemas hasta las 8 de la noche, cuando la parte formal terminó. Alejandro fue abordado por un grupo de accionistas en la zona VIP. Yo me retiré a la barra para tomar un poco de agua. Justo en ese momento se acercó Rebeca. Llevaba un vestido de lentejuelas y sostenía 2 copas de vino. Señorita Vargas, dijo Rebeca con una amabilidad inusual. Estos días han sido muy tensos. No he tenido la oportunidad de disculparme por el incidente de la reunión. Brindemos por el futuro de Imperio. Sonreí y decliné amablemente. Gracias, señora Fuentes. Estoy en horario de trabajo. El presidente podría necesitarme en cualquier momento, así que prefiero no beber alcohol. Rebeca no se enfadó. Suspiró. Ya que estás libre, ¿podrías hacerme un favor? Antes el presidente me pidió que preparara una invitación para el torneo de golf para el punto. Señor Montero, director general de Grupo Valero, nuestro competidor. Hoy es un invitado de honor y yo estoy ocupada atendiendo a la esposa del presidente del banco. ¿Podrías llevarle esto al señor Montero? Está fumando en el balcón. Dicho esto, Rebeca sacó de su bolso un sobre gris plateado sellado con lacre rojo y lo dejó en la barra. Dudé. Entregar una invitación interna no era nada fuera de lo común. Asentí. De acuerdo, se lo entregaré. Salí al ventoso balcón. El señor Montero, un hombre de unos 60 años, estaba exhalando el humo de un puro. Buenas noches, señor, dije con una respetuosa inclinación ofreciéndole el sobre. El presidente Alejandro Montenegro le envía esta invitación para el torneo benéfico de golf del próximo mes. El señor Montero lo tomó y sonrió con desdén. Su presidente se está volviendo muy bueno con las relaciones públicas últimamente. Misión cumplida. Me di la vuelta para volver adentro, pero justo en el momento en que me giré, el flash de una cámara desde un rincón oculto tras las cortinas de terciopelo brilló sutilmente. Fue rápido, pero lo suficiente como para darme cuenta.
La inquietud comenzó a invadirme. Media hora después, cuando la fiesta estaba en su apogeo, un revuelo inesperado estalló en la mesa del Consejo de Administración. Música. 3 de sus miembros se levantaron bruscamente con el rostro enrojecido y se dirigieron hacia Alejandro. Rebeca corría detrás de ellos abrazando una tablet contra su pecho. Me acerqué rápidamente posicionándome detrás de Alejandro. El ambiente se volvió denso, la música de jazz de repente sonaba estridente. «¿Qué sucede, señores?», preguntó Alejandro con calma. Uno de los consejeros golpeó la mesa de cristal con la mano y gruñó. «Mira esto. Se acaban de filtrar todos los planos de diseño y el presupuesto del proyecto, Cinturón Verde. Y lo que es peor, Grupo Valero acaba de anunciar un nuevo proyecto con especificaciones idénticas a las nuestras». Alejandro frunció el ceño. «¿Cómo es posible?». Rebeca dio un paso al frente con expresión de pánico, pero con un brillo de satisfacción en los ojos. Le entregó la tableta a Alejandro. «Señor presidente, el sistema de seguridad informática acaba de rastrear el origen. Los datos originales fueron copiados del servidor interno a las 3 de la tarde de hoy usando una cuenta con permisos de alto nivel». Rebeca vaciló, me miró y con voz temblorosa añadió: «Y esa cuenta es la cuenta de la asistente Sofía Vargas». Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Mi cuerpo se quedó rígido. «¿Qué está diciendo? Esta tarde solo usé el ordenador para organizar la agenda, no toqué ningún archivo de proyecto». «Y eso no es todo, señores». Rebeca tragó saliva y abrió la carpeta de fotos. «Alguien me ha enviado anónimamente estas imágenes». Vieron a la asistente Vargas reuniéndose en secreto con el director general de Grupo Valero en el balcón y entregándole un documento confidencial. La pantalla mostraba claramente la escena de mí entregando respetuosamente el sobre gris al señor Montero. El ángulo de la foto tomada desde la oscuridad hacía que el sobre pareciera un dossier secreto. «¿Cómo explica esto?», me espetó el consejero con la voz temblorosa de ira. «Una recién llegada que vende a la empresa que le da de comer por dinero de la competencia». «No es cierto», exclamé. «Ese sobre era una invitación a un torneo de golf. Fue la señora Rebeca quien me pidió que se lo entregara». «Señora Rebeca, dígalo». Todas las miradas se volvieron hacia Rebeca. Ella retrocedió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señorita Vargas, ¿cómo puede acusarme de algo así? He estado con las esposas de los directivos toda la noche. Decenas de personas pueden testificarlo. No estoy loca como para pedirte que le des un documento a la competencia y luego delatarte yo misma. Claramente copiaste los datos en secreto y usaste la excusa del balcón para hacer el intercambio. La trampa era perfecta. Utilizarme para filtrar información, saboteando un proyecto clave y de paso eliminándome a mí. El ambiente era explosivo. Los susurros y las críticas se oían por todas partes. Me vi aislada, rodeada de miradas de desprecio e indignación. Me volví hacia Alejandro, la única persona que podía salvarme en ese momento. Alejandro permanecía allí como una estatua de hielo. Su rostro no mostraba ira ni sorpresa. Sus ojos negros y profundos recorrieron las fotos y se detuvieron en mi rostro pálido. «Presidente», lo llamé en voz baja con la voz quebrada, pero tratando de mantenerme firme. «¿Me crees?». La presión del Consejo de Administración cayó sobre sus hombros. El consejero gritó: «Presidente, las pruebas son irrefutables. Si no la suspende de sus funciones, el Consejo convocará una reunión extraordinaria para votar una moción de censura en su contra». El silencio de Alejandro duró unos segundos, que para mí fueron una eternidad. Dejó lentamente su copa de champán sobre la mesa. El sonido del cristal contra la superficie resonó secamente. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Su mirada era tranquila, profunda, ocultando una complejidad que no pude descifrar en ese momento de caos. «Retiren la tarjeta de seguridad y los accesos al sistema de Sofía Vargas», dijo Alejandro con voz monótona sin emoción. «A partir de este momento, la señorita Vargas queda suspendida de sus funciones a la espera del resultado de la investigación. Asistente Marcos, llame a seguridad para que la acompañen fuera del salón». Las palabras «suspendida de sus funciones» fueron como un cuchillo clavado en mi orgullo. La sensación de injusticia y decepción me subió por la garganta. Las palabras que me había dicho «te has convertido en mi bisturí más afilado ahora» sonaban a burla.
Un bisturí, una vez que pierde su utilidad, se desecha sin piedad. No derramé ni una lágrima. Respiré hondo manteniendo la purte, espalda recta. Con las manos temblorosas me quité la placa de identificación y la dejé con fuerza sobre la mesa justo delante de Alejandro. No necesito seguridad, sé encontrar la salida. Clavé mi mirada llena de la más profunda decepción en los ojos de ese hombre una última vez y me di la vuelta con orgullo. Mi vestido de noche azul marino se deslizó por la alfombra roja, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba. Los susurros quedaban a mis espaldas. La fastuosa fiesta con sus luces brillantes y su música suave había terminado para mí. Al salir del hotel me recibió el viento helado de la noche. Las calles estaban desiertas. Me abracé los brazos desnudos sintiendo la piel de gallina. Levanté la vista hacia un cielo sin estrellas y en soledad tragué la amargura del despiadado mundo de los negocios. Los días posteriores a esa fatídica gala me encerré en la pequeña casa de mi abuelo. Las palabras suspendidas de sus funciones resonaban en mis oídos afiladas y crueles. Bloqueé todo contacto rechazando las llamadas del asistente Marcos. En mi cabeza solo había un torbellino de traición, injusticia y las oscuras maquinaciones del mundo empresarial. Mi abuelo Javier no me presionó con preguntas. Al verme encerrada en mi habitación con los ojos hinchados, simplemente preparó una tetera, la dejó en la mesa del porche y se fue a regar sus orquídeas. Su serenidad era como un ancla firme. La tarde del tercer día, desde que dejé Imperio, una lluvia torrencial comenzó a caer. Yo estaba acurrucada en el viejo sofá cuando unos golpes insistentes sonaron en la puerta de hierro. «Ya voy yo», dijo mi abuelo desde la cocina. En cuanto sonó el clic de la cerradura, una voz grave y familiar se mezcló con el sonido de la lluvia. «Buenas tardes, señor. Disculpe que moleste con este tiempo. Busco a Sofía». Me levanté de un salto y corrí hacia la entrada. De pie bajo el alero, el agua goteaba de su paraguas negro. Alejandro Montenegro parecía más demacrado que la noche de la fiesta. Su camisa blanca estaba arrugada, el pelo mojado sin el pulcro y arrogante aspecto de presidente. Parecía un hombre que acababa de recorrer un largo y agotador camino. Su mirada se encontró con la mía, profunda y compleja. Pero antes de que pudiera decir nada, un extraño silencio se apoderó del lugar. Alejandro dejó de mirarme. Sus ojos se clavaron en el rostro de mi abuelo. Su mirada, normalmente fría, se abrió de par en par, sus pupilas se dilataron con asombro. Dio un paso adelante cerrando el paraguas a toda prisa, sin importarle que la lluvia le mojara la camisa. Señor Javier», tartamudeó Alejandro, una rara agitación rompiendo su coraza de seriedad. «Es usted Javier, el viejo amigo y socio de mi padre». Mi abuelo, con las manos a la espalda, esbozó una sonrisa afable. «¿Cómo has crecido, Alejandro? Parece que fue ayer cuando eras un niño que corría detrás de tu padre, y ahora eres el presidente de todo un imperio». Me quedé petrificada. «Javier, ¿por qué Alejandro conocía a mi abuelo?» «Entrad, fuera hace frío», dijo mi abuelo. «Prepara un té para nuestro invitado, Sofía. Es una visita importante». Obedecí aturdida. Cuando llevé la bandeja de té al salón, Alejandro ya estaba sentado frente a mi abuelo en una postura de sumo respeto, como un joven escuchando a un anciano. «No puedo creerlo. Mi padre pasó años buscándole sin éxito», dijo Alejandro con tristeza. «¿Por qué cortó todo contacto y se retiró así? Y Sofía, ¿por qué no me dijo quién era ella?» Mi abuelo tomó un sorbo de té, su mirada perdida en la lluvia. «Tu padre y yo levantamos Imperio de la nada, pero cuando el poder crece también lo hace la ambición. Yo decidí retirarme voluntariamente y cederle todas mis acciones. Quería que Sofía se abriera camino por sí misma, que experimentara las dificultades para madurar, no que viviera a la sombra de ser la nieta del cofundador». Alejandro asintió con respeto. Mi abuelo abrió un cajón y sacó un objeto cuidadosamente envuelto, un viejo cuaderno con la cubierta de cuero desgastada. «Estás teniendo problemas con Ricardo, ¿verdad?», dijo colocando el cuaderno sobre la mesa. «Ese viejo zorro empezó a saquear Imperio cuando tu padre aún estaba al mando, borrando todo rastro de los sistemas contables. Esto es un registro manuscrito que llevé hace 15 años. Anota todas las transferencias de dinero sucio que Ricardo desvió al extranjero. Tu padre, por lazos de sangre, hizo la vista gorda. Pero ahora esta es la espada que necesitas para limpiar la casa».
Alejandro tomó el cuaderno con ambas manos, apretándolo con fuerza. Gracias a esto, todos los agujeros financieros que Ricardo ha ocultado saldrán a la luz. Se lo agradezco, señor, dijo Alejandro con seriedad. Esta deuda de gratitud se la pagaré. No hace falta. Mi abuelo agitó la mano mirándome de reojo con una sonrisa oculta. Arreglad vuestras cosas. Sofía ha estado de mal humor estos días y mis orquídeas lo están notando. Voy a la cocina a ver la cena, hablad tranquilos. Mi abuelo se levantó dejándonos en un silencio total. Me quedé rígida junto a la mesa de té, con el pecho oprimido por una injusticia que aún no se había disipado. Alejandro guardó cuidadosamente el cuaderno en el bolsillo de su chaqueta y se acercó a mí. Retrocedí con la mirada fría. Presidente ya tiene lo que necesita. Puede irse y preparar su purga. Yo solo soy una empleada suspendida, no tengo nada que hablar con usted. Sofía, su voz era grave. Ignoró mi rechazo y continuó acercándose hasta que solo nos separaba un palmo. Señaló hacia el porche. Salimos un momento. Aquí dentro el ambiente está muy cargado. Apreté los labios y lo seguí al exterior. La lluvia seguía golpeando las hojas de los árboles. El aire fresco me ayudó a despejarme. Nos quedamos de pie uno al lado del otro bajo el alero. Todavía está enfadada conmigo por la decisión de esa noche, dijo Alejandro, su voz mezclándose con la lluvia. No estoy enfadada, respondí bruscamente conteniendo un nudo en la garganta. Estoy decepcionada. Pensé que éramos compañeros que protegíamos juntos a Imperio, pero resulta que solo era un peón de sacrificio, un escudo que lanzaste para recibir los disparos. Alejandro suspiró. De repente, me agarró firmemente por los hombros, me giró para que lo mirara de frente. Sus ojos oscuros y profundos ya no ocultaban nada, solo una sinceridad casi dolorosa. ¿Crees que quería lanzarte para recibir los disparos?, dijo con voz tensa, llena de una contención feroz. ¿Sabes lo que Rebeca y Ricardo tenían preparado además de esas fotos? Falsificaron un contrato de consultoría. Crearon un rastro de dinero de 3 millones de euros desde la cuenta de la competencia a una cuenta a tu nombre. Si esa noche yo te hubiera defendido, habrían usado esa excusa para llamar a la policía económica y que te detuvieran allí mismo en la fiesta. Me quedé atónita. Habían preparado una trampa tan perfecta. Una vez que la policía interviniera con pruebas falsificadas, te habrían puesto bajo custodia para investigar. Alejandro apretó los dientes. Ricardo quería usarte como rehén para obligarme a cederle el proyecto a cambio música de tu libertad. No podía permitir que eso sucediera. No podía dejar que sufrieras la humillación de una celda por una lucha de poder. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos calientes. La cruda verdad me hizo estremecer. Suspenderte, alejarte de Imperio en ese momento, era la única forma de quitarle la jurisdicción al Consejo de Administración y bloquear la intervención policial que Ricardo planeaba. La voz de Alejandro se volvió amarga. Su pulgar rozó mi mejilla secando mis lágrimas. Traerte aquí bajo la protección de tu abuelo era el lugar más seguro. Necesitaba que estuvieras a salvo antes de lanzar la red final. Rompí a llorar. Todas las incomprensiones se hicieron añicos. Agarré con fuerza la solapa de su camisa mojada y hundí la cabeza en su amplio pecho. Alejandro me rodeó con sus brazos fuertes, abrazándome por completo. El calor de su cuerpo me envolvió firme, tranquilizador. En medio de la cortina de lluvia, los corazones de dos personas acostumbradas a protegerse en el frío mundo de los negocios, finalmente, música, encontraron su sintonía. Sabía que la batalla final estaba cerca, pero ya no tenía miedo. 3 días después de esa histórica lluvia, se convocó de urgencia una Junta General Extraordinaria de Accionistas de Imperio. El ambiente en la sala de la planta 40 era tan sofocante como el que precede a una gran tormenta. Yo no estaba en la sala al principio. Esperaba en silencio en una sala VIP contigua con el asistente Marcos y un equipo de abogados. A través de una pantalla seguía el desarrollo de los acontecimientos. Sentado en el centro estaba Alejandro Isluchaya, una autoridad absoluta. Frente a él, Ricardo Montenegro carraspeaba para comenzar su discurso. Sentada detrás de él estaba Rebeca con un llamativo vestido burdeos y una sonrisa que no ocultaba su ambición. Ricardo le había prometido que tras derrocar a Alejandro le obligaría a casarse con ella.
Esa promesa era como un veneno que la había llevado a convertirse en su peón principal, asestando los golpes más sucios. Estimados accionistas, la voz de Ricardo retumbó. El proyecto Cinturón Verde, el alma de nuestro grupo, ha sido robado y filtrado a la competencia. Aunque la ejecutora fue una simple asistente, no podemos dejar de cuestionar la capacidad de gestión y la actitud encubridora del presidente Alejandro Montenegro. Ricardo se inclinó hacia adelante, su mirada revelando una ambición desmedida. Por un capricho personal, el presidente colocó a una desconocida en el puesto de asistente especial, creando la peor brecha de seguridad de nuestra historia. Este incidente ha causado pérdidas de cientos de millones y nuestras acciones han caído un 15%. Propongo que el Consejo vote una moción de censura destituyendo al presidente para iniciar una investigación. Los murmullos y las discusiones se extendieron por la sala. Algunos de los accionistas más veteranos asintieron. Rebeca sonrió victoriosa. Alejandro permaneció en silencio con una leve sonrisa irónica en los labios. Ha terminado, tío Ricardo. Si es así, yo también tengo a alguien a quien presentar. Dicho esto, Alejandro miró directamente a la cámara de seguridad. Era nuestra señal. Abrí la puerta y entré. Las pesadas puertas de madera de la sala de juntas se abrieron de par en par y todas las miradas se clavaron en mí. Entré con paso firme y orgulloso, vistiendo un impecable traje de chaqueta blanco. A mis lados el director del departamento jurídico y 2 agentes de la unidad de delincuencia económica y fiscal. Mi aparición silenció la sala por completo. El rostro de Ricardo se descompuso, la sonrisa de Rebeca se congeló. «¿Qué está haciendo usted aquí?», balbuceó Ricardo. «¿Por qué se permite que una empleada suspendida, acusada de espionaje industrial, entre en la Junta General?» «No estoy aquí como una asistente suspendida, señor Montenegro», dije, con voz clara, acercándome a Alejandro. «Estoy aquí como representante legal autorizada del señor Javier Vargas, cofundador de la empresa y poseedor del 15% de las acciones de Imperio». Mi declaración fue como una bomba. Uno de asombro resonó en la sala. Ricardo retrocedió con los ojos desorbitados por la incredulidad. Rebeca se desplomó en su silla, presa del pánico. Además, continué conectando un USB y mostrando el viejo cuaderno de cuero de mi abuelo. «Traigo pruebas de la capacidad de gestión del señor vicepresidente». El asistente Marcos conectó el USB al proyector. En la enorme pantalla LED apareció una red de extractos bancarios, documentos de constitución de empresas y diagramas de flujo de dinero detallados. «Les presento, estimados accionistas», dije señalando la pantalla, «la red de empresas fantasma que el señor Ricardo Montenegro ha dirigido en la sombra a través de testaferros durante los últimos 15 años. Desde el proyecto del Sur con suministros del Sur hasta el proyecto comercial del Viento. Las cifras infladas, las cláusulas abusivas, todo eran tácticas para desviar cientos de millones de euros de Imperio y convertirlos en patrimonio personal». «Mentira, calumnias», gritó Ricardo golpeando la mesa. «Con unos simples gráficos se atreve a difamarme. ¿Y qué hay de que usted vendiera información? La transferencia de 3 millones de euros a su cuenta está ahí». Alejandro se levantó con calma y pulsó un botón. La pantalla cambió a un video de una cámara de seguridad oculta en la sala de servidores. En el video, una mujer encapuchada usaba una tarjeta de acceso especial para entrar. Aunque intentaba ocultarse su figura, un anillo de diamantes y un bolso de edición limitada la delataron. Era Rebeca. «Los datos del cinturón verde nunca se filtraron», dijo Alejandro con voz gélida. «Todas las especificaciones que Grupo Valero publicó eran solo un borrador defectuoso que filtré a propósito como cebo. Y la persona que usó un software para falsificar la IP de Sofía y enviar ese borrador a Grupo Valero no fue otra que la directora de Recursos Humanos, Rebeca Fuentes». Todas las miradas se dirigieron a Rebeca. Ella temblaba de pánico. Yo no, y aún hay más», continuó el asistente Marcos, presentando un dossier con sello oficial. «La policía ha verificado el origen de los 3 millones transferidos a la cuenta de Sofía. No procedían de Grupo Valero, sino que fueron blanqueados a través de 3 cuentas. El punto de partida fue el Fondo de Bienestar de los Empleados, gestionado directamente por la señora Fuentes». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El plan de Ricardo y Rebeca para matar 2 pájaros de un tiro había sido completamente desmantelado.
Al verse acorralado, Ricardo miró a la policía con pánico. De repente, señaló directamente a Rebeca. Fue ella. Todo fue cosa suya. Malversó los fondos y, para ocultarlo, robó los datos y culpó a Sofía. Yo no sabía nada, me engañó. Rebeca abrió los ojos de par en par mirando incrédula al hombre al que había servido con devoción. La promesa de convertirse en la esposa del presidente se había desvanecido reemplazada por una puñalada trapera. ¿Qué estás diciendo?, gritó Rebeca abalanzándose sobre Ricardo fuera de sí. Fuiste tú quien me incitó. Tú me prometiste que te desharías de Sofía y obligarías a Alejandro a casarse conmigo si te ayudaba. Y ahora me sacrificas. Si yo caigo, tú no vivirás en paz. Se insultaron y se atacaron en medio de la sala, revelando la patética cara de quienes son consumidos por la codicia. La justicia siempre llega. Los agentes de policía se acercaron. Señor Ricardo Montenegro, señora Rebeca Fuentes, declaró un oficial, tenemos una orden de detención por malversación de activos y revelación de secretos comerciales. El sonido metálico y frío de las esposas resonó. Rebeca se derrumbó en el suelo sollozando desconsoladamente. Ricardo se tambaleaba como si hubiera perdido el alma. Al pasar a mi lado me miró con impotencia. Había perdido la partida. Cuando las puertas de la sala se cerraron, el ambiente recuperó su pureza. Los accionistas miraban con respeto al hombre que presidía la mesa. El poder de Alejandro estaba ahora más consolidado que nunca. Alejandro suspiró aliviado, se giró hacia mí, y sus ojos oscuros se iluminaron con la sonrisa más cálida y radiante que le había visto jamás. Bajo las brillantes luces le devolví la sonrisa. No necesitábamos más palabras. La comprensión y la confianza mutua habían sido demostradas. Habíamos atravesado juntos las más oscuras intrigas para ahora estar bajo la luz de la verdad. Los días posteriores a esa extraordinaria junta de accionistas, el Grupo Imperio fue como un viejo árbol que se sacude las ramas enfermas para dar paso a nuevos brotes. La detención de Ricardo y Rebeca causó un terremoto en el mundo empresarial, pero dentro de la Torre Imperio ese terremoto trajo consigo una purga necesaria. La auditoría trabajó día y noche revisando la red de empresas fantasma. Aquellos que se habían amparado en Ricardo para actuar a su antojo o bien dimitieron o bien acabaron en los tribunales. En la planta 36 ya no se oía el resonar autoritario de los tacones ni se veían las sombras de los aduladores. En su lugar reinaba un ambiente de trabajo profesional y eficiente. El aire se sentía más limpio como el cielo de la ciudad después de una tormenta. Yo regresé oficialmente al trabajo, pero con un estatus diferente. El hecho de que se revelara mi identidad como nieta del cofundador me causó algunos problemas al principio. Los directores que antes me miraban por encima del hombro ahora se mostraban sumisos y respetuosos. Me llamaban señorita Sofía con un tono temeroso, pero envié un correo interno pidiendo a todos que se dirigieran a mí por mi cargo asistente especial del presidente. Volví a mi antiguo escritorio junto al cristal del despacho de Alejandro, solo que ahora ese cristal inteligente siempre estaba en modo transparente. El proceso de reestructuración nos consumió. Durante 2 semanas, Alejandro y yo prácticamente vivimos en la oficina enterrados bajo montañas de documentos. La carga de trabajo era inmensa, pero curiosamente no sentía presión. Entre nosotros ya no había barreras, ni desconfianza, ni teatros para engañar a los enemigos. Todo fluía con tal naturalidad que bastaba con que Alejandro frunciera el ceño al leer una cláusula para que yo ya tuviera el expediente de referencia sobre su mesa. Bastaba con que se masajeara las sienes para que un vaso de agua tibia reemplazara su taza de café vacía. Esa sintonía no se limitaba al trabajo, sino que se filtraba en los momentos cotidianos, creando la dulce vacilación de un sentimiento que aún no nos atrevíamos a nombrar. Había tardes en que el sol poniente teñía música de naranja el despacho. En el silencio levantaba la vista y encontraba la mirada de Alejandro detenida en mí. No era la mirada afilada del presidente, sino una mirada profunda, con un matiz de afecto cuidadosamente oculto. En esos momentos en que nuestras miradas se cruzaban, yo solía bajar la vista sonrojada, fingiendo leer algún documento. Alejandro no rompía el momento. Sonreía levemente, una sonrisa que iluminaba su rostro, y volvía al trabajo.
Éramos como dos personas a cada lado de un arroyo, sintiendo el latido del otro, deseando cruzar, pero apreciando tanto este momento de ambigüedad que ninguno se atrevía a romper el hechizo. El último viernes del mes, la ciudad se iluminó como una galaxia. La planta 36 estaba desierta. Terminé el informe de reestructuración, cerré el portátil y me estiré sintiendo la espalda dolorida, pero el corazón ligero. A través del cristal Alejandro seguía concentrado. Fui a la zona de office. Al abrir un armario, vi el bote de café arábica. El aroma me trajo el recuerdo de cuando lo usé para provocar a Rebeca y sonreí. Puse en marcha la cafetera. Preparé 2 expresos intensos. Entré en su despacho. Alejandro se había aflojado la corbata y descansaba con los ojos cerrados. Al oírme los abrió. Bajo la luz cálida el cansancio era visible, pero sus labios se curvaron en una sonrisa amable. «Todavía aquí, asistente Vargas». Su voz era grave y perezosa. «El informe ya está guardado. Puedes verlo mañana», dije dejando la taza frente a él. «Como el presidente sigue aquí, me he tomado la libertad de preparar esto como una recompensa por los días de tormenta que hemos pasado». Alejandro inhaló el aroma, tomó un sorbo y suspiró aliviado. El mismo sabor. Amargo al principio, pero con un regusto muy dulce. Dejó la taza y me miró. «¿Cómo está tu abuelo?» El hecho de que reapareciera para ayudarme debe haber trastocado su vida tranquila. «Mi abuelo está bien. Mantiene su rutina y a veces pregunta por ti. Dice que ver a Imperio limpio de nuevo era su último deseo. Ahora puede disfrutar de su retiro en paz». Alejandro asintió, su mirada llena de gratitud. De repente se inclinó sobre la mesa. Su mano grande y firme tocó la taza que yo sostenía. Sus dedos largos rozaron los míos, que estaban algo fríos. Una corriente eléctrica me recorrió, pero no me aparté. Su calor hizo que mi corazón se acelerara. Y tú, la voz de Alejandro se fundió con el silencio de la noche. ¿Te arrepientes de ser una joven con grandes ambiciones a ser arrastrada por mí a una lucha de poder despiadada, sufriendo injusticias y casi acabando en problemas legales? Durante los días que estuviste fuera de Imperio, me odiaste. Lo miré a los ojos profundos. Ya no veía al presidente arrogante y frío, sino a un hombre vulnerable abriendo su corazón. Negué con la cabeza, una sonrisa ligera en mis labios. Si me arrepintiera, no habría subido a tu coche esa noche lluviosa. Si te odiara, no habría entrado en esa junta para defenderte. Imperio no es solo el legado de mi abuelo, es el lugar donde encontré a alguien por quien vale la pena luchar. Mi respuesta tenía un significado que ambos entendimos. Alejandro me miró fijamente, su mano se deslizó y envolvió la mía. Su palma callosa, pero increíblemente cálida, me transmitió una sensación de seguridad absoluta. «Nadie volverá a hacerte daño», dijo lentamente, cada palabra como un juramento. «Nunca dejaré que mi bisturí permanezca en la oscuridad, ni lo usaré como escudo. Ante cualquier tormenta que venga, yo me pondré delante de ti». El vapor del café empañaba la distancia entre nosotros. El zumbido del aire acondicionado pareció desvanecerse, dando paso al latido sincronizado de nuestros dos corazones. En la quietud de la oficina, sin vinos caros ni luces deslumbrantes, solo 2 personas saboreando el amargor y la dulzura de un café nocturno, un momento de paz y delicadeza más valioso que cualquier brillo exterior. Un hermoso silencio se prolongó. La tormenta había pasado, dejando un cielo despejado, listo para un nuevo capítulo. Un mes después de esa noche de café, la maquinaria de Imperio ya funcionaba a pleno rendimiento. Los puestos vacantes se llenaron con caras nuevas y transparentes. El grupo se erguía limpio y fuerte. Mi trabajo como asistente especial también cambió. Los días transcurrían con calma, organizando reuniones, preparando documentos. Demasiada calma, y esa calma despertó un deseo profundo en mí. Soy analista financiera. Volví a España para sumergirme en los números, para evaluar proyectos. Además, la relación con Alejandro estaba en una encrucijada delicada. No quería que se rumoreara que usaba mi puesto para ascender. Quería estar a su lado como Sofía Vargas, una profesional competente, una igual. El viernes por la tarde, el atardecer teñía de naranja los cristales de la planta 36. Llamé y entré en su despacho. Alejandro se estaba aflojando la corbata, firmando los últimos papeles. Al verme sonrió cálidamente.
Terminaste esta noche, vamos a cenar a ese restaurante francés. Tienen la sopa de trufa que te gusta. Me acerqué a su escritorio. En lugar de responder, le entregué un sobre blanco sellado. ¿Qué es esto? Un informe interno. ¿Por qué tan formal? Frunció el ceño. Ábrelo y lo verás. Respondí con el corazón acelerado. Alejandro rasgó el sobre. Al leer el encabezado, su sonrisa se congeló. Sus ojos se oscurecieron. Solicitud de traslado. Lo leyó en voz alta, incrédulo. Me miró música, buscando una broma, pero mi expresión era seria. ¿Por qué se levantó de un salto? ¿Alguien aquí te ha molestado? ¿Por qué de repente quieres irte al departamento de inversiones como una simple analista? Negué con la cabeza, retrocediendo un paso. Lo miré a los ojos con firmeza. Nadie me ha molestado. Pero Alejandro, ¿cuál fue la razón por la que me trajiste aquí para usarme? Como un bisturí para perforar la corrupción del viejo sistema. Ahora el tumor ha sido extirpado, el sistema está limpio. Este bisturí ha cumplido su misión. Alejandro rodeó el escritorio y se acercó. Su voz se volvió ronca, suplicante. Tú no eres un bisturí. Eres la persona en la que más confío. Te necesito aquí. El trabajo en inversiones es duro. ¿Por qué te complicas la vida? Porque soy Sofía Vargas, sonreí. Presenté mi candidatura en Imperio para demostrar mi capacidad de análisis. Quiero elaborar presupuestos, defender proyectos rentables. No quiero quedarme en una oficina de cristal preparando café. Y lo más importante, lo miré fijamente, no quiero ser recordada solo como la nieta del cofundador. Quiero construir mi propia carrera para que cuando esté a tu lado, la gente nos vea como dos socios iguales, no como una relación de dependencia. Alejandro se quedó inmóvil, sus ojos reflejaban una lucha interna. Quería protegerme, pero entendió que la mujer que apreciaba era un águila, no un canario en una jaula. Mucho después, sus hombros tensos se relajaron. Suspiró pasándose una mano por el pelo. Volvió a su escritorio, tomó su pluma y sin dudarlo firmó la solicitud. De acuerdo, respeto tu decisión, dijo con la voz serena de nuevo. El lunes preséntate en el departamento de inversiones. Pero recuerda, tu cargo cambia, pero tu lugar en mi corazón, nunca. Sonreí aliviada. Sí, señor presidente, respondí con picardía. Entonces, esta noche el presidente todavía invita a la analista de inversiones a esa sopa de trufa. Alejandro se rió, cogió su chaqueta y se acercó. Mientras tú quieras, siempre habrá una mesa para nosotros en ese restaurante. Vamos, es hora de irse. Salimos juntos. El vestíbulo de la planta 36 estaba vacío, bañado por los últimos rayos de sol. Caminamos por el pasillo en un silencio lleno de comprensión. Nos detuvimos frente al ascensor VIP, el mismo ascensor dorado donde comenzó nuestra extraña historia. Sonó un pitido, las puertas se abrieron, la cabina olía a sándalo. Entré primero, pero cuando Alejandro entró, retrocedió, pulsó el botón de cerrar puertas y de inmediato el botón de parada de emergencia. El ascensor música se sacudió y se detuvo suspendido en el aire. Lo miré sorprendida. ¿Qué haces? Antes de que pudiera terminar, Alejandro se acercó. En el espacio reducido su aroma masculino me envolvió. Apartó un mechón de pelo de mi frente con ternura. Sofía, su voz era ronca, resonando en el silencio. He aprobado tu traslado. Desde el lunes ya no eres mi asistente especial. Nuestra relación jefe-empleada ha terminado. Contuve la respiración mirándolo. Bajo la luz tenue, sus ojos brillaban intensamente, quemando toda distancia. Así que ahora no estoy aquí como el presidente del grupo, continuó, cada palabra clara y firme. Estoy aquí como un hombre que se sintió atraído por ti desde el momento en que me llamaste viejo chocho y calvo justo en este lugar. Me reí sonrojada al recordar ese desastre, pero mi sonrisa se desvaneció ante la sinceridad de su mirada. Tomó mi mano, sus dedos largos y cálidos se entrelazaron con los míos, y firmes y seguros. Sé que el camino en el departamento de inversiones será difícil, y sé que eres lo suficientemente fuerte para superarlo. Alejandro bajó la voz. Te veré brillar, pero cuando estés cansada, cuando el mundo de los negocios sea cruel, aceptarías que yo sea tu refugio más seguro. Sin palabras melosas, sin un escenario romántico, solo una declaración directa y sincera de un hombre maduro, en el lugar donde nos conocimos en nuestra forma más auténtica.
Sentí un nudo en la garganta, mi corazón latía desbocado. Música. Toda mi coraza se derritió ante el calor de su mano. Asentí levemente con la sonrisa más radiante en mis labios. Apreté su mano y dije, en voz baja, me equivoqué en algo ese día en el ascensor. Imperio no está lleno de parásitos. Todavía hay una persona aquí por la que vale la pena quedarse. Alejandro sonrió una sonrisa plena que borró todo el cansancio de los meses de tormenta. Pulsó el botón para reanudar la marcha. El ascensor música continuó su suave descenso. Sonó el pitido, las puertas se abrieron a las luces de la ciudad al atardecer. Salimos juntos con las manos aún entrelazadas. Afuera la vida seguía su ritmo frenético. La batalla por la supervivencia en los negocios nunca se detiene. Pero ahora ya no estaba sola. Tenía un compañero, un socio formidable en la mesa de negociaciones y también mi puerto más seguro. Nuestros pasos firmes resonaron en el gran vestíbulo, dirigiéndose hacia las brillantes luces de la ciudad que nos llamaban. Estimados lectores, la historia del ascensor a la cima llega a su fin. El viaje de Sofía y Alejandro en medio de un mundo empresarial lleno de trampas ha encontrado una conclusión feliz. Esta historia nos recuerda una simple verdad de la vida, aunque la existencia esté llena de cálculos e intrigas, la integridad, la bondad y el verdadero talento siempre serán la luz más brillante. Quienes siembran vientos cosechan tempestades. La ley del karma nunca olvida a nadie. Si han encontrado afinidad con esta historia, les invito a compartirla para difundir estos valores. Gracias por acompañarnos en este relato de vida y superación. Les deseo paz y tranquilidad en sus noches. Adiós y hasta la próxima historia.